Y de anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea. Y de anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea. Y allí me verán. Y allí me verán. Los discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, le adoraron, y Jesús les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado. Y de anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea. Ved que yo estoy con vosotros, ved que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Queridos amigos, hoy este tiempo, pues de cara también a nuestra preparación para Pentecostés, hemos querido pues salir a anunciar, como lo hace siempre la iglesia, salir a buscar a la oveja perdida, no solamente de repente gente que es propiamente de la iglesia, sino también tantos hermanos que a raíz de repente de esta situación de pandemia han vuelto a la iglesia, otros más bien se han alejado, ha caído su fe, pero ante esto siempre la iglesia tiene un anuncio, que es el anuncio que ha venido convirtiendo al mundo desde hace tantísimo tiempo. Entonces, habitualmente antes lo hacíamos en las plazas, salíamos a anunciar y a esta buena nueva. Hoy día, pues estos días vamos a hacerlo, como decía, no podremos estar juntos a tanta gente, no podremos estar de repente en las plazas, pero lo haremos un poco al aire libre. Aquí mi nombre es, para los que no me conocen, mi nombre es Roger Carhuancota, soy presbítero de la diócesis del Callao en el Perú desde hace 7 años, por gracia de Dios. Ya mañana cumplo 7 años. Y nada, el Señor ha hecho una historia conmigo, como la ha hecho con cada uno de nosotros, una historia distinta, ¿no? Una historia en la cual Él se ha ido manifestando. Y hoy día justamente hablaremos de esto, y estos días también hablaremos un poco de quién es Dios realmente para nosotros, nos sirve Dios para nuestra vida, qué ha venido a anunciar Dios y qué misión tiene la iglesia, por qué existe la iglesia. Un poco resumiendo lo que haremos en estos días. Primero comenzaremos proclamando un evangelio. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados
a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Bien, pues, como decía, ante la situación que vivimos actualmente, es difícil de repente, o muchos se habrán preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios realmente? Y es una pregunta profundamente existencial. ¿Quién es Dios para nosotros? Lo que pasa es que tenemos una experiencia de Dios verdaderamente muy centrada en lo que es la teoría. Si yo de repente le pudiera preguntar a alguno de los que está viendo si ha tenido una experiencia real de Dios, seguro no sabría contestarme. O de repente le preguntaría propiamente quién es Dios y él me diría, pues Dios es el creador, Dios es aquel que nos ama y así, cosas aprendidas teóricamente, pero nadie ha tenido una visión concreta de Dios. Y es por ello que el problema es que nuestra fe tambalea justamente porque no tenemos un conocimiento profundo de quién es Dios para nosotros. Y justamente este Dios es el que se revela al hombre. O sea, Dios no es alguien que se permanece escondido o que se ha aprendido o que es una entidad que hemos creado para, digamos, justificar todas las cosas cuando nos ven bien o cuando nos van mal. No, al contrario, Dios se hace, digamos, carne y se hace vivencia en la experiencia y en la historia del hombre. Por eso es que nosotros ante esto nos damos cuenta de que no conocemos a Dios, de que no tenemos esta fe y por la cual no podemos acercarnos a este Dios, porque cuando hay algo que no estamos seguros, que no lo conocemos, pues siempre surge el temor natural del hombre de querer hacerlo aparte, ¿no? De querer apartarlo. Y entonces eso es lo que pasa con el hombre, por eso el hombre no crea una relación con Dios, por eso a nosotros nos cuesta crear esta relación con Dios, nos cuesta acercarnos a Él, más aún si te dicen, a pesar de que rezamos el Padre Nuestro, decir Padre, ¿no? Es dificilísimo, que tenemos un concepto de lo que es un Padre y de Dios no vemos nada que se parezca a un Padre. ¿Por qué? Porque como decía, no hemos tenido una experiencia real de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros no hayamos tenido esta experiencia? Que hay ciertos privilegios, que hay que, no sé, ser un elegido. Lo único que sí puedo decir de cara a lo que Dios ha permitido, no solamente por el hecho de ser cura, sino también por el hecho de estar en la iglesia, es que Dios habla y se manifiesta al hombre por medio de los acontecimientos. Y este acontecimiento que estamos viviendo también es un paso de Dios para nosotros. No es que Dios esté exento, ¿no? O sea, como dice el Evangelio en la barca, ¿no? Dios está dormido y nosotros vamos a perecer. No, no es así. Dios está siempre con nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros no vemos ello? Ese es el problema, porque no tenemos esta semilla de la fe. Y esa semilla de la fe, pues la da la iglesia. Nosotros, pues quisiéramos, ¿no? De repente comprender todo y quisiéramos también tener esta fe tan cercana y decir ya, bueno, voy y me consigo la fe, algo así como, bueno, necesitamos estar conectados, voy y me consigo un celular o voy y compro un plan de datos o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es fácil porque lo puedes adquirir, pero la fe no tienes dónde cogerla. La fe, el único lugar que te lo da es la iglesia. La iglesia, Dios ha querido darle la fe por medio de la iglesia, por eso es que hemos proclamado también este evangelio, en el cual Dios es quien deja, ¿no?, esta misión y que deja este anuncio a la iglesia. Por eso es que nosotros como iglesia, incluso si yo no fuera cura, también por el mismo hecho del bautismo estoy llamado a anunciar esta noticia a las personas, a todos aquellos que necesitan una palabra, y no solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos en los cuales de repente perdemos el horizonte y no vemos a Dios en nuestra vida. Pero ante ello,
¿qué podemos hacer? ¿No? Porque tú dices, claro, como los hechos de los apóstoles, ¿no? Ustedes han crucificado a Cristo, ustedes lo han matado, bien, pero ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer ante ello? Ante esto hay dos maneras de responder. La primera es decir, bueno, ¿sabe qué? No tengo la fe y aquí se acabó todo y voy a intentar buscarme la vida. O la otra es decir, bueno, si no tengo algo, pues lo intento buscar, intento tenerlo. Y ese intento tenerlo es justamente acercarse a la iglesia, porque la iglesia lo que hace con nosotros es una una pedagogía, sea por medio de los sacramentos, sea por medio de los grupos mismos de la parroquia, sea por medio de las catequesis o las charlas que en ellas se puedan dar, para que nosotros, esta semilla de la fe puesta en nosotros en el bautismo, pueda crecer, pueda crecer. ¿Y por qué? ¿Y para qué es importante? Para justamente conocer a este Dios que no conocemos. Y es por ello que hoy, ante esto, siempre hay un problema en el hombre, como decía, el temor a sufrir, el temor a lo desconocido. Y entonces eso también le ha pasado a Jesucristo. Recuerda una de las tentaciones del desierto, ¿no? En una de las tentaciones aparece el tentador y le dice, no, o sea, pero tú eres hijo de Dios, vamos a ver, entonces si es verdad esto, ¿por qué no haces cosas espectaculares para que la gente te crea? Lo mismo pasa, o sea, tenemos una idea de Dios nuestra, de que haga una cosa espectacular, ahorita aparezca y haga así y se vaya el coronavirus, por decir. Entonces, ese es Dios, ahí creeremos. Entonces, en el fondo, siempre queremos amoldar la vida, cambiar nuestra historia a un Dios que de repente es alguien que cubre nuestras expectativas, no es alguien que está para encontrarnos con esta vida eterna. O sea, para nosotros Dios lo ponemos a nuestro servicio. Y entonces en la medida en la que Dios me responda, excelente, pero cuando no me responde, pues yo lo rechazo. Rechazo la iglesia, rechazo a los curas, rechazo a todo lo que me tenga que, de alguna manera, alguna referencia a Dios. Y más aún si tengo un familiar así, también lo que hago es rechazarlo. Entonces, esta es la realidad, hermano. O sea, Dios no va a manifestarse de esta manera. O sea, el mismo Señor dice en el Evangelio, yo me voy y volveré, pero vendrá al juicio final, vendrá en la segunda venida. Ya no vendrá de repente así como lo leemos en la Biblia, que estuvo un tiempo aquí con los apóstoles, que los adoctrinó. No, ha dejado la iglesia para que cada uno entre en ella. Entonces, yo espero que nosotros tengamos una experiencia real. Pero tú me dices, entonces, ¿pero cuál es la experiencia? ¿Quién me puede decir verdaderamente que Dios existe? Pues vamos un poco a la Escritura. Hay una persona que ha tenido una experiencia de Dios e incluso se llama el padre de la fe, que es Abraham. Abraham, le preguntamos quién es Dios o qué es la fe, por último, le decimos, ¿y tú por qué crees en Dios? ¿No? O sea, ¿por qué? Y él lo que haría es, de repente, no sé, metería un grito, daría un silbido y diría, Isaac, y llamaría a su hijo Isaac y lo pondría aquí a nuestro lado y diría, esta es la fe, esto es la prueba de que Dios existe. ¿Y por qué? Porque este hombre, conocemos un poco su historia, este hombre era lo que en ese tiempo, en el tiempo de Israel, podíamos llamar un fracasado. O sea, alguien que no tiene una tierra, alguien que no tiene una descendencia, era un fracasado. Más aún porque tenías que combatir, pelear por la tierra, los hijos salían en tu defensa en la vejez, las pocas riquezas que tenías y todo ello. Entonces, ¿qué pasa? Para él ya no había esperanza en la vida. Entonces, hay alguien que ni siquiera le dice yo soy Dios, sino se le aparece y le dice yo te voy a dar todo aquello que tú quieres, ¿no? Todo aquello que tú quieres, pero te invito a ponerte en camino, sal de tu tierra, de tu seguridad y sígueme a donde yo te voy a llevar. Y Abraham va siguiendo una voz. Imagínate al pobre Abraham, ¿no? Imagínate si fuera el caso tuyo con tu mujer, decir, o sea, salir y tú le dices a tu mujer, vamos, que me ha dicho una voz de salir, te diría, estás loco. Y uno te sigo de repente, incluso te diría. Pero Abraham, dice la Escritura, creyó contra toda esperanza, porque una voz, porque encima él le dice, tú vas a tener un hijo de ti mismo, porque recuerda que Abraham se mete con la esclava pensando que por ahí Dios había pensado las cosas, ¿no? De repente tener un hijo con la esclava que era más joven, a diferencia de él con su mujer que eran ya mayores. Lo mismo pasa con nosotros, o sea, nosotros a veces decimos, es que de repente Dios necesita una ayudita, Dios de repente se le ha escapado esto, entonces voy a mover esta influencia, voy a mover esto para,
y al final no nos abandonamos a la voluntad de Dios, sino que siempre queremos meter nuestra voluntad. ¿Y por qué Dios no permite a veces esto? Para que te des cuenta de que necesitas de Dios, de que tú solo no puedes, por más que seas muy capaz, por más que seas muy inteligente. Y lo mismo pasa con Abraham. Abraham también experimenta esa situación, se da cuenta de que al final la ha fregado. Y entonces Dios aparece, y apareciendo Dios en su vida, él también, como cualquiera de nosotros, te dice la iglesia: sí, es verdad, yo voy a la iglesia, yo voy a misa, estoy en un grupo, soy cura, soy monja, soy obispo, pero como que todavía hay algo que no me da de dar el paso final. Y entonces Abraham le dice: oye, tú me has dicho de salir, ya estamos un tiempito fuera, y ya pues si elijo y la tierra, ¿qué garantía tengo? Y Dios es quien garantiza. O sea, ni siquiera habitualmente cuando entramos en un contrato, ambas partes son las que garantizan de alguna manera un compromiso por parte de cada una. Pero no, en este caso lo que hace Dios es, Él se compromete, y Abraham solamente es un espectador de la obra de Dios. Y Dios al final le da este hijo, le da una tierra y le da todo aquello para lo que según Él te necesitaba para tener una realización como persona. Pero esto Dios pasa sobre eso y le hace ver que esto no es la plena realización, sino la plena realización es tener la fe y haber conocido a este Dios verdadero. Recién es al final, cuando hacen esta alianza, cuando Dios le cumple las promesas, que Él reconoce en este Dios al Dios verdadero, no a los ídolos, no a la idolatría que tanto en ese tiempo había. Recordemos que había muchas naciones paganas y politeístas. Entonces, ante ello, lo que hace Dios es, recién viendo la experiencia de su vida, es que allí reconoce a Dios. Y más aún, tenemos muchos ejemplos más en la Biblia. Job, ¿no? Reconocemos un poco la historia de Job también, como Dios le ha tocado. Parecía, claro, el demonio le dice: claro, como tú le das todo, no puede ser el caso de alguno, todo nos va bien, las cosas, a pesar de la situación que estamos viviendo, dicen: no, las cosas van bien, tengo algo de resto, bueno, todavía me llaman del trabajito y algo seguro hay por ahí, bueno, no importa, haremos la cuarentena, trataremos de cuidar. Y el demonio le dice: claro, es que como tú le bendices, él por eso te alaba, por eso te ofrece sacrificios, pero tócale sus bienes, tócale después, en otro momento, su cuerpo, y verás cómo él te maldice. Y la respuesta de Job es una respuesta de fe, es una respuesta en la cual él dice, o sea, que Dios da lo necesario en el momento necesario. Y tantos personajes en la Escritura que tenemos, San Pablo mismo, como era un perseguidor de los cristianos, creyendo que su doctrina era deformada a la doctrina que le habían dado, y no se daba cuenta de que Dios, al contrario, lo que ha hecho es darle plenitud a la doctrina que él tenía. Y es por ello que al final lo que hace él es esta imagen de caer del caballo, es caer de su razón, caer de sus seguridades. Y al final, o sea, desmontarte de y volver a montarte en. Ese es el punto, o sea, desmontarte de tu razonamiento, de tus pensamientos, de creer quién es Dios, y ahora montarte a que Dios se muestre para que tú digas: este verdaderamente es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque tienes una experiencia, porque Dios te ha tocado y ha dicho: porque yo no podía perdonar a mi padre y ahora lo he perdonado, pero no lo he perdonado porque te lo han dicho o por tus fuerzas, sino porque Dios lo ha hecho, o porque yo no podía amar a mi esposa y le sacaba la vuelta con una, con otra, y ahora puedo amarla, y ya he renunciado a las demás y la atiendo a ella y la amo y me ha perdonado. Entonces, esta realidad es solamente acción de Dios, y entonces, reconociendo esta acción de Dios en nuestra vida, es que nosotros podemos ver de que Dios es verdaderamente Dios, de que es una persona que se aparece a nosotros y que nos da esta plenitud. Por eso decía, esta pregunta no es tan fácil cuando uno quiere responderla. Claro está, desde el punto de vista teórico podemos encontrar miles de respuestas, pero cuando tú te emplazas ante Dios y dices: oye, ¿será, no será? ¿Cuál será verdaderamente lo que Dios quiere hacer en mi vida? O no lo veo, me dirás: padre, no lo veo, o sea, sé que Dios actúa y todo lo que tú quieras, pero no sé, o sea, me da temor también. Y al final, hoy yo te invito a que este Dios que viene hoy a tu encuentro por medio de la iglesia, es un Dios que
ama a aquel que se reconoce necesitado de Él. Aquel que dice, no tengo la fe, aquel que dice, no conozco a Dios, pensaba que existía un Dios y no lo conozco. Entonces por eso decía, ante esto, hoy, tú puedes decir, Señor, quiero conocerte, quiero saber quién eres tú verdaderamente, quiero que actúes en mi vida. O sea, mejor dicho, quiero verte ahora, a partir de ahora, porque Dios siempre ha actuado, desde el momento que has nacido, desde que tus padres te han concebido, o de repente del hecho de no tener padres, o de repente tener solo un papá, o solo la mamá. O sea, Dios ya ha estado manifestándose. Ahora, ¿cómo lo ves tú? De repente lo ves como una cosa contraria, como algo que Dios de repente no lo ves como un Dios de amor. Entonces este encuentro en la iglesia pues te concede ir conociendo los diversos momentos en los que Dios ha participado en tu vida y por qué y para qué ha permitido ciertas cosas, que es lo que a nosotros nos cuesta mucho, porque el hombre es un ser inmediatista, o sea, quiere ya al momento las respuestas y quiere entender todo, quiere tenerlo todo seguro. Por eso es que cuando Dios no nos responde nos desesperamos y queremos que Dios responda ya. Por eso hoy en este momento que el Señor nos ha concedido de poder un poco hablar de esta realidad, de quién es Dios para cada uno de nosotros, pues yo espero que tú también lo pienses en tu interior y digas, ¿quién es Dios para mí? O sea, ¿cuál es la experiencia que yo he tenido de Dios? Claro, yo podría contarte mi historia, podría llamar a otra persona, también te podría contar su historia, pero son personas que han sido iluminadas por la iglesia, no es que desde que nacieron tuvieron esa visión y esa, digamos, comunión con el actuar de Dios en su vida, no, sino que al contrario lo que han hecho es tener una visión distinta de lo que es Dios para nosotros. Entonces, pues nada, yo espero que podamos hoy en este momento decirle sí al Señor, decirle sí al Dios verdadero, de que existe realmente una garantía de que Dios está presente en nuestra vida. Entonces pidamos hoy al Señor que nos conceda esta gracia. Sobre todo no depende tanto de Él, porque Él siempre tiene una iniciativa al hombre, depende más de una realidad en la cual nosotros podamos decirle sí a Él, al que puede entrar. Dice el Cantar de los Cantares que el Señor solamente espera una rendija, un espacio pequeñísimo para poder entrar. No necesita espacios grandes ni nada, sino que necesita un espacio pequeño para entrar en nuestra vida y darnos una vida nueva, así como lo ha hecho con María. María no sabía bien cómo iban a hacer las cosas, pero le dijo sí al Señor. Entonces decirle sí al Señor es aceptar que Dios en adelante va a llevar tu vida, que la va a cambiar totalmente. Y esta realidad es pura acción de Dios. Por eso María dirá, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según lo que tú has dicho, porque yo la verdad no entiendo, yo la verdad no sé quién eres, yo la verdad veo una deslumbrante, un ángel que viene y me dice que voy a ser la madre del Salvador. Pues bueno, yo no sé cómo se hará, yo me conozco, sé que soy una desgracia, que no soy la perfecta ni nada, pero tú dices que quieres hacer esto en mí, entonces yo pongo mi disposición, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces, pues nada, este momento, en este encuentro, esperemos estos días también poderlo seguir haciendo, que sea favorable un poco el clima y también los momentos de los espacios que tenemos para poderlos hacer, y sobre todo encomendarnos mucho en este tiempo al Señor para que Él haga la obra, o sea, rezar. Yo les invito a eso, a poder rezar, ¿no? Y no solamente aquellos que de repente tienen un conocimiento de la iglesia, también poderlo compartir a los demás. Oye, mira que hay un video, oye, mira que hay una charla, oye, mira que hay una misa, mira, te mando este enlace, ahora que es tan fácil hacerlo por el internet, te mando esto, te mando lo otro, míralo, escucha, de repente te ayuda. Entonces eso también es una manera de evangelizar, que es la misión que Dios le ha dado a los apóstoles luego de la ascensión. Los ha enviado al mundo entero, pues nosotros también. Por esta misión, por este envío de Dios, salimos a anunciar. Como decía, no solamente por el hecho de ser cura, sino también por el hecho mismo de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces terminamos este momento con un canto a la Virgen, pidiéndole que nos ayude también y que interceda por nosotros ante su Hijo. Bendita eres tú, María,
entre todas las mujeres, María, y bendito es el fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús. María, tú has creído, y cómo es que la Madre del Señor viene a mí, y cómo es que la Madre del Señor viene a mí, porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí, el niño ha exultado de gozo. María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor. ¿Y cómo es que la Madre del Señor viene a mí? Viene a mí. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.